Hola comunidad divergente, este es el segundo episodio de nuestro podcast y estamos muy felices de conectar con ustedes nuevamente. Queremos darle la bienvenida a cada líder, cada pastor, a cada hijo de pastor, líder juvenil que se ha venido añadiendo. Este es el segundo episodio de algo que hemos titulado Divergente. Muy bien, para los que nos acompañan quizás por primera vez, Divergente habla de discrepancia, habla de diferencia, son los sinónimos de esta palabra. Eh, Más o menos esto es lo que significa divergente. Súper bien, vamos a profundizar en ese concepto unos episodios más adelante, porque el episodio de hoy me encanta, estoy muy emocionado de que hablemos de la transición, una palabra que necesitamos desglosar y sobre todo entender muy bien el concepto de lo que significa nosotros como líderes y pastores. Y bueno, empecemos con lo más sencillo, ¿qué es una transición? Bueno, una transición es un cambio, una transición es dejar algo, recibir lo nuevo y entre lo que estás dejando y lo que recibes, hacer algo nuevo. Súper bien, me encanta. ¿En qué momento se debe transicionar? Se debe transicionar cuando ves que lo que haces no te está dando resultado. Cuando ves que lo que trabajas, lo que te esfuerzas ministerialmente en tu liderazgo no están dando los resultados que tú esperas, que tú anhelas, esos mismos resultados te están hablando que es hora de transicionar, que es hora de cambiar. Wow, súper importante eso. En el episodio anterior hablamos acerca de la importancia de la visión. Hablamos un poquitico a rasgos panorámicos de lo que es Gofel. Pero Gofel no viene de ahorita, Gofel viene de ahorita, no viene de antes viene Tabernáculo Internacional para la Familia y ahí es donde nosotros como ministerio experimentamos una transición. Según lo que hemos vivido como iglesia y tú en tu liderazgo, ¿qué riesgos se viven al hacer una transición? Bueno, precisamente esta palabra divergente habla de disconformidad, de discrepancia, y eso significa que cuando vas a hacer una transición, no todo el mundo la va a aceptar, no todo el mundo la va a abrazar, no todo el mundo la va a apoyar. Y hay discrepancia, hay desacuerdo en esa transición. Y uno de los grandes riesgos que pude notar en nuestra transición es que vas a tener que perder gente como lo aprendí en el camino, lo aprendí porque me lo enseñaron, Mm, que para toda transición vas a perder gente que está a tu lado, pero Dios va a traer gente nueva. es ese clásico perder para ganar. Sí, más o menos algo así decía un gran técnico de nuestra selección. Impresionante. Yo creo que ese es el miedo que muchos líderes tienen hoy día y los paraliza a transicionar. Ellos en lo profundo de su corazón saben que es necesario un cambio en su liderazgo, en su manera de hacer iglesia, pero el perder lo que por años se han aferrado y experimentar lo nuevo siempre trae ese sentimiento de temor. Ahora, cuando hablamos de transicionar, este, aquí es desglosar una cantidad de cambios, de formas, de maneras, la manera en la cual se ha hecho por años de manera tradicional iglesia, renovar ese estilo de hacer iglesia. Cómo transicionar de manera correcta sin caer en la mundanalidad. Bueno, primero saber que la transición que vas a hacer viene de parte de Dios. No puedes hacer una transición por emoción, por tu gusto, por algo personal. Tienes que Mm, estar seguro que Dios te está llamando a transicionar. Y de hecho, yo encuentro en la palabra y encuentro en la Biblia que si hay alguien que constantemente transiciona es Dios. Si claro. hay alguien que efectúa ah, cosas diferentes es el Señor, es Dios. Así que cómo hacerlo sin afectar a lo que se ha venido haciendo por tiempo, ajustando cambios, ajustando cambios en el corazón y ajustando cambios en la manera de hacer iglesia. Eh, Hay que saberlo hacer de una manera muy prudente, de una manera muy sabia,
porque en medio de estos cambios, repito, vas a tener que perder gente que amas con todo el corazón, que nunca pensaste que los ibas a tener que perder, pero que la transición te va a llevar a perderlos, pero también te va a llevar a recibir y tener nueva gente a la cual la tienes que adaptar a la visión que Dios te está dando. Buenísimo. Yo creo que de este tema hemos hablado mucho nosotros dos y con muchos amigos y pastores y nos hemos venido empapando del tema demasiado y mucha gente lo asemeja a la esencia y la forma. Eso es la transición, ¿no? El no perder la esencia de lo que es la iglesia, de lo que Dios nos llamó a hacer, de lo que es la palabra de Dios, pero la forma en la cual llevamos el mensaje, el empaque en el cual entregamos el mensaje de salvación, ese es el que tiene que cambiar, no la esencia. Y yo quiero dejar eso muy claro, ¿no? Porque esa es una confusión que tiene mucha gente de que cuando cambiamos la forma creemos que se está cambiando la esencia y es todo lo contrario, la esencia permanece. Correcto. Pues lo aprendí, una vez le escuché, para aclararlo un poquito en mi propio corazón, uno de mis hijos, hablando de la transición. No sabía cómo traerlo a la iglesia, cómo explicarlo sin afectar a la iglesia. Porque cuando no se sabe mirar con los ojos del Espíritu, con el corazón del Espíritu, podemos caer en el error, aunque no esté pasando, pero podemos caer en el error de interpretar que lo que se está haciendo, tiene que ver con tu pregunta anterior, que lo que se está haciendo es mundanalizar la iglesia o traer el mundo o el pecado a la iglesia. Y recuerdo que mi hijo me decía, papá, la transición es la misma bebida que se nos vende en cualquier lugar, almacén de cadena, Sí. donde viene el mismo contenido, viene el mismo sabor, viene el mismo líquido, tú te lo tomas, pero el empaque o la presentación es totalmente diferente. Entonces, nunca cambió la esencia. Claro. Nunca se cambia el mensaje, nunca se cambia la palabra de Dios. Lo único que se cambia en la transición es la forma y la manera de ahora presentarlo a las nuevas generaciones. Wow, impresionante. Yo creo que es el ejemplo más cercano a la verdad de lo que es una transición y más claro de entender. Ahora, en todo este proceso, porque no es fácil, aquí se dice de cambiar la forma, de cambiar el empaque, pero es renunciar y morir a muchas cosas. ¿Qué vive, qué experimenta el corazón de un líder, de un pastor que transiciona? Son creo que varias emociones. Una de esas es muerte. Mm, Y voy allí, cuando hablo de muerto, voy a Juan capítulo 12, versículo 24, dice, y si el grano de trigo no cae en tierra y muere, claro. no podrá llevar fruto, no podrá dar fruto. Y es un momento de muerte porque en mi caso personal a mí me costó entregar el nombre de Tabernáculo Internacional para la Familia y recibir el nuevo nombre llamado Gofel. Yo quería la visión, Sí, yo recibí la visión, yo recibí los propósitos con los cuales manejamos hoy la visión, pero me costó aceptar el cambio de Tabernáculo a Gofel. claro. Eso cuesta. Y entonces una de las emociones que se puede sentir es muerte, pero la muerte en Dios siempre traerá vida. Oh, impresionante, me encanta eso. Y es ver una obediencia al 100%, ¿no? Porque tú dices, yo quería lo uno, pero sin soltar lo otro. Como Correcto. que sí, como entremos en una negociación, Dios. Y cuando Dios va a traer algo nuevo, necesita un 100%. No, definitivamente, aquellos que están dispuestos a transicionar, aquellos que están dispuestos a ser divergentes, aquellos que están dispuestos a traer algo fresco y nuevo de Dios, definitivamente vas a tener que entregar todo lo que Dios te pida. Wow. Aunque por muchos años lo hayas hecho y te haya dado resultado, porque dio resultado en sus momentos. Claro, Yo no puedo decir que lo que se hizo 12 años atrás no sirvió para nada. totalmente. Por supuesto, fue la formación, fue la plataforma para lo que hoy somos Gofel. Me Y encanta. entonces, no quiere decir sencillamente que uno tiene que aceptar que hasta ahí era el momento. Igual con las personas, hasta ahí era el momento, hasta ahí eran estos líderes, hasta ahí era esta forma, hasta ahí era esta manera. Ahora tenemos que entregarle al Señor Ajá. para recibir lo nuevo. Me encanta y de hecho tengo en mi memoria una de las oraciones que nunca voy a olvidar que hicimos como familia. De hecho la hicimos en el auditorio, en el altar. Y fue solo lágrimas, ¿no? Fue un momento muy emocionante, muy conmovedor, donde le decíamos a Dios,
te entregamos Tabernáculo, renunciamos a Tabernáculo Internacional para la Familia como nombre y manera de hacer iglesia y recibimos lo nuevo. Dolió mucho. Sí. Recuerdo que fue, si te acuerdas, fue el último miércoles del 2019, donde era el último servicio donde nos llamábamos Tabernáculo Internacional para la Familia, porque en medio de todo, del cambio del nombre, jurídicamente me vi obligado a hacer un papeleo y cambiar no solamente de nombre, sino jurídicamente. Y a partir a partir del 1 de enero del 2020, ya existía Gofel jurídicamente también. Oh, ya. Así que fue muy doloroso saber que ese miércoles era el último servicio como tabernáculo, porque ya el próximo servicio era el primer servicio del 2020, pero ya como Gofel. Wow, Dolió mucho. impresionante. Escuchaba acerca de los ídolos modernos. Hay muchos líderes y pastores que están hablando de eso. Y cuando nos aferramos tanto a una tradición, a una forma, como líderes y pastores, lamentablemente sin darnos cuenta, terminamos idolatrando la forma, la religiosidad, el estilo. Y yo creo que el renunciar a eso es de alguna manera también quitarle la cabeza a una cantidad de ídolos en nuestro corazón y nuevamente volver al origen que es Dios, ¿no? Eso es lo que le cuesta a mucha gente aceptar, no solamente en el liderazgo hacia los pastores, sino la iglesia como tal. A nosotros que hemos venido haciendo esta transición, nos ha costado y nos costó, y especialmente al hermano o a la hermana, aquel creyente que es de años, cosas tan sencillas como, por ejemplo, en nuestro altar hace muchos años atrás colocábamos las materas grandes con unas flores, con unos ramos de rosas lindísimos. Cuando todo esto se empezó a cambiar y a quitar del altar, pues a mucha gente ese ídolo de las flores, de las rosas que eran muy lindas, no lo aceptaron tan fácil. Entonces es donde tenemos que entender que ese ídolo, porque a veces hacemos ídolos, aún de la obra de Dios hacemos ídolos. Sí, le damos honra, le damos un lugar en nuestro corazón a las cosas que no debe tener. Nos aferramos a las formas, insisto, y a las maneras que eso constantemente tiene que cambiar. Y yo creo que la transición no es un evento, la transición es un estilo de vida que se va haciendo progresivamente con el fin de tener resultados. Así es, la palabra del Señor dice que la multiforme gracia de Dios. Y soy de los que creo, y hasta lo entendí a partir del 2018, que Dios es un Dios de cambios, es un Dios de transición. El liderazgo de Moisés no fue igual al de Josué. Fueron dos Total, liderazgos con el mismo pueblo, en el total. mismo escenario, pero el liderazgo fue totalmente diferente. El ministerio y liderazgo de Elías y Eliseo fueron dos cosas diferentes, parecidas pero no iguales. Hubo una transición ahí. Esa transición habla de cambios, habla de renovar, habla de traer lo nuevo. Lo de Elías fue esto, lo de Eliseo es esto. Así que eso es muy importante, hacer estos cambios que traen resultados de bendición. Y la palabra lo dice, ¿no? El libro de Romanos 12, 12:2. 12:2 dice acerca de la conformidad mental. Sí. Yo creo que cuando rompemos con esa zona de confort mental que tenemos como líderes, entonces entendemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos qué es lo que Dios quiere, de qué color lo quiere, de qué forma, de qué olor, de qué estilo, tendencia lo quiere, porque estamos destruyendo en nuestra mente, insisto, los ídolos. Eso que le damos lugar que definitivamente no tiene que tener un lugar tan relevante en nuestra mente. Son paradigmas con los que fuimos formados, con los que fuimos enseñados, pero no los queremos dejar. Y todos queremos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en la familia, en la empresa, en el ministerio, en la iglesia, pero ¿cómo nos cuesta? Porque el texto dice que no os conforméis, y antes, porque la voluntad es buena y agradable y perfecta, pero antes de conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, el texto dice que no os conforméis y renovaos. Esto de renovaos habla de transición. Si yo quiero conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, estoy llamado y obligado a transicionar. Me encanta, súper bien. Y ya hablando de cosas un poquitico más puntuales, más específicas, transicionaste tu físico, transicionaste tu look,
tus outfits, tu pinta, transicionaste tu vocabulario y el de la iglesia. O sea, yo creo que la transición bien hecha es un efecto dominó que va desde la cabeza, que es el pastor, hasta el nuevo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, siempre he pedido a Dios, he orado a Dios que Dios ha puesto carga en mi corazón por las nuevas generaciones, no por las que están detrás mías, ni las que están a la par mía, porque estas generaciones, muchos de ellos ya caminan con Dios. Pero viendo las nuevas generaciones en nuestras universidades, en nuestros colegios, como muchos de ellos tienen una vida donde wow, sería espectacular si amaran a Dios, si conocieran a Dios, si Claro. sirvieran a Dios. Sería una gran bendición para ellos, para la iglesia del Señor también. Y entendí que si yo quería alcanzar una nueva generación, cuando hablo de nueva, es que yo soy más antiguo que ellos y ellos son más nuevos que yo, son más jóvenes. Claro. Pero si yo los quiero alcanzar, yo me tengo que identificar con ellos. Yo no puedo pretender que esa generación nueva se identifique conmigo, yo me tengo que identificar con ellos. Wow, clave, impresionante. Entonces empecé a entender que si quería alcanzar las nuevas generaciones, era necesario hacer una renovación mental, renovación física, renovación en mi manera de predicar, en mi manera de hacer iglesia. Esto fue clave para nosotros. Yo creo que cuando vemos una forma, un estilo, una tendencia, hablando del físico, conecto directamente contigo. Me puedo sentar a abrir mi corazón porque me muestras, veo esa primera impresión de una persona fresca, una persona que se viste como yo, una persona que seguramente me va a entender. ¿Recibiste críticas de eso? Mucho, claro, bastante, porque empecé a cambiar mi manera de mi look, mi manera de vestir. Era un hombre de corbata, era un hombre de vestidos de paño. Yo nunca pasaba al altar sin predicar, sin corbata, sin mancornas, sin el pisa corbata. Me encanta, esa ropa aún me encanta, Sí, me gustan. porque eres rolo. Sí, pero entendía que si yo quería alcanzar las nuevas generaciones, yo tenía que mostrar un pastor y una iglesia más juvenil, más contemporánea, más moderna, menos descomplicada, no solamente en el vestir, sino en el pensar y en el actuar. Así que sí, recibí críticas de la misma iglesia, del liderazgo, de mi familia, de amigos pastores, que por supuesto es una crítica constructiva, nunca fue una crítica destructiva. Sencillamente que ni la iglesia, ni mi familia, ni algunos pastores, ni amigos entendían que era Dios quien me estaba llevando a hacer esta transición y hacer estos cambios de manera total. No se puede algo, debe ser absolutamente todo. Impresionante, me encanta, de verdad que me di cuenta que un solo episodio del podcast no nos alcanza para hablar del tema de la transición, así que les pedimos que sigan súper conectados porque vamos a sacar un episodio bonus de lo que va a ser el tema de la transición, porque ahí vamos a hablar de formas, del género de música que suena en gospel, de la transición a la hora de predicar, etcétera, etcétera. Así que, hombre, estoy súper feliz de haber compartido contigo este episodio que es uno de mis favoritos. Dale las gracias a ustedes por estar conectados hasta el final y recomendarles que no se pierdan el episodio bonus de transición aquí en nuestro podcast Divergente. Bendiciones.